Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén todos muy pero muy bien. Continuamos nuestra aventura en Fuerza de la Naturaleza 2. Como verán, tengo toda la armadura de Jade, herramientas y armas. Ahora voy a mostrar poco a poco todo lo que he hecho. Todo lo que he hecho. La mayoría de las cosas sigue igual, lo que pasa es que, como ya saben, el juego este es farmear muchísimo, ir y volver, traer materiales, que pin que pam. Y uno se vuelve loco. Bueno, a ver, pueden ver los cofres que están en el tier 3, la cantidad de slot que tenemos. Vamos directamente a la mesa de investigación, así les muestro qué he desbloqueado. Aquí pueden ver mesa de jardinero, mesa de joyero, caldero. Esto está guapísimo, la mesa de caldero, porque ya nos desbloquea el tema de pociones para poder curarnos. A ver, el otro día quedamos en el tema de, creo que toxicología, llegamos hasta aquí. Después desbloqueé tela de arañas. ¿Se acuerdan en el mapa del pantano que había 5 signos de interrogación? Bueno, esos 5 signos son minas. Tenemos que llevar dinamita para desbloquearlas. Y ahí adentro vamos a encontrar arañas que nos van a dar las telas. Y el mineral de jade, que justamente, bueno, pueden ver que tengo todo de jade. Desbloqueé esto, el proceso de telaraña me desbloqueó otra forma de hacer pegamento un poco más fácil. Micología nivel 2. Me desbloqueó esto para hacer semillas distintas, transgénicas, o podría decirse así, ¿no? Semillas de uva, no son uvas normales, son uvas siniestras que nos sirven para crear otras cosas. El tema de esto, de crear las semillas, nos piden bastantes recursos. La pega es que una vez que las plantamos y las recolectamos, obtenemos el material, pero no nos dan semillas. Así que siempre hay que estar haciendo semillas para tener de ese material, de lo que sea, tubérculo de patata híbrida, semillas siniestras, lo que sea. A ver, mesa de investigación. Bueno, el tallado de jade. Una vez que encontré la piedra de jade, me desbloqueó la armadura Gráciles, que me da bastante resistencia al veneno. Igual así todo, en el pantano es un dolor de pelotas. De pelotas el veneno. Pero bueno, me desbloquea las herramientas, las armas, todo lo que ven aquí. Después, fabricación de pociones. Me desbloqueó la disolución del rubí y el ámbar. Que esto, en la mesa de alquimia, la podemos hacer aquí fácil. Con los rubí que nos dan los enemigos y el vinagre que podemos hacer con las uvas normales. Después desbloqueé alquimia nivel 2, que me desbloqueó la siguiente armadura, que bueno, todavía no la puedo hacer porque me pide ciertos materiales que seguramente va a ser en el siguiente bioma, pero ya por lo menos está desbloqueada. Y me desbloqueó ciertas semillas para poder plantar. Llegamos por fin a construcción nivel 3. Ya por fin me voy a poder hacer mi casita como yo quiero. Ya vamos a estar empezando a poner orden aquí, que tengo todo disperso, pero bueno, quería llegar hasta la construcción nivel 3 para tener el ladrillo y hacerme mi casa de ladrillo, de piedra, no de madera. Ya me desbloqueó todo esto, me desbloqueó ciertas decoraciones, gnomos. Me desbloqueó el molino nivel 3, que ya no tenemos que trabajar en él, solamente ponemos los recursos y ya lo hace solo, eso está bastante bueno. Y por último desbloqueé la ganadería nivel 3, que son los establos, el gallinero, todo de ladrillo. El comedero tiene más slots y demás. Bueno, me desbloquearon la mesa de joyero, que aquí podemos hacer amuletos. Especialmente me voy a hacer este amuleto. Lo que pasa es que no tengo piedra de jade en bruto. Ahora vamos a ir a una de esas minas, porque desbloqueé 4, dejé una para hacerlo con todos ustedes. Y de las 5, a menos que ahora en la última me dé algo que no haya visto. Pero de las 4 que hice, una me desbloqueó un camino, como si fuera en el cañón, ¿se acuerdan? Que entramos a una mina, de ahí a un siguiente nivel y después a una siguiente parte del cañón. Bueno, en esta de las 4, una no me desbloqueó un siguiente nivel, sino a otra parte del cañón, que ya ahí aparecen más enemigos de lo mismo del pantano, pero son un poquito más durillos, nada más. Bueno, la mesa de joyero son todos amuletos. Por ejemplo, me da resistencia 60 de resistencia al veneno, qué sé yo, de salud. Y lo más importante que a mí me interesa es pociones de curación.
El tema de las pociones de curación está bastante interesante. Yo para construirme esta armadura tuve que utilizar antídotos. Aquí ven que me pide veneno. Mosto de uva siniestra, que justamente necesitamos hacer las semillas aquí. Y después, bueno, en el exprimidor, claro. Esta es agua del pantano, sin más, no hay misterio. Y hay distintos tiers, pobre, mediocre y notable. Cuando apretamos en fabricación, lo que pasa es que necesito materiales. Holy shit, a ver si puedo, si tengo algún material por acá. ¿Qué más era? Agua y mosto, creo que tengo algo. Vamos a buscar, así les muestro. De paso les muestro el molino, que es enorme. Nosotros lo teníamos por acá y ahora lo moví porque me bloqueaba toda la visibilidad en esta parte. Está guapo. Muele bastante rápido. Ven todo el polvo de jade que tenemos acá. Muy, muy rápido. Y lo bueno es que no tenemos que estar encima construyéndolo, o los fantasmas que pierden tiempo haciéndolo. Que iba a buscar mosto, claro. A ver si tengo de uva siniestra. Tengo uva siniestra, pero no tengo el mosto. A ver. Vamos a construir un par, aunque sea. Voy a juntar los materiales y les voy a mostrar el tema de cómo se hacen las pociones, porque tiene lo suyo y está bastante bien. Ok, a ver, creo que ya tengo todo. Venimos al caldero. Estas cosas las tengo aquí porque sí o sí me pide que tenga un techo. Y como yo no me había hecho ninguna casa por el momento, apilé todo aquí. No, en el tema de la producción de los antídotos, las curaciones de maná, lo que sea, no, por más que cliquemos otro, siempre nos pide lo mismo. Cuando apretamos fabricación, aquí ya se lía un poquito. Hay que ir moviendo los valores y siempre te da el resultado del anterior y vos podés ir cambiando y ves el porcentaje. El máximo que he hecho yo, quizás puedo mejorarlo, obviamente, pero lo dejé así, es poniendo el veneno en 1 y la uva siniestra al tope en 0. Y si la construimos, me sale un antídoto notable, calidad buena. Si no, me saldría mediocre o baja. Eso lo tienen que ir tocando de a poquito. Después también hice un par de curación. De curación sí me salió... Oh, es que no tengo para mostrarle. De curación sí me salió notable. Aquí tenemos. Me da 70 de salud en 4 segundos. En 4 segundos. 70 de salud. Es una barbaridad. No las he utilizado. La estoy dejando para el siguiente jefe, que creo que hoy vamos a llegar. Ah, mira, acá tenía mosto, no me había dado cuenta. Bueno, no importa, esto lo dejo acá. Dejo el antídoto de veneno y de curación para el siguiente jefe. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir a la última cueva que me queda. Así de paso ven cómo es. Agua tenemos aquí, perfecto. Esto es cieno, esto es la tierra del pantano, ni más ni menos, por si alguien lo está buscando. Bueno, vámonos al pantano. Ok, estamos acá. Esta es la última mina, que obviamente tenemos que traer dinamita para las 5. Ahí sí se me complicó al principio, no tenía prácticamente materiales, tardé bastante en juntar las 5 dinamitas. Listo, explotamos. Abro el mapa, así pueden ver. Por aquí empezamos y por aquí anduvimos el otro día, y todo esto me hice fuera de cámara. Más que todo quería ver el tema de qué es lo que eran los signos de interrogación, y eran las minas que le estoy diciendo. Ya hice todas estas y ahora nos faltaría la última. Vamos a entrar, así ven cómo es y cómo se ve el jade, las arañas y demás. Logro desbloqueado, farmer y cuevas. Bueno, este es el jade y acá tenemos arañas. Yo tengo la armadura prácticamente que me defiende completamente del veneno, pero te aplican igual veneno las cabronas estas. Y ellas te desbloquean telaraña, simple y llanamente. Las minas son bastante pequeñas. Lo que sí, la mina que te manda a la siguiente parte del pantano, ahí sí esa es un poco más grande.
Pero no van a encontrar otro enemigo aparte de estas arañas. Estas arañas que te envenenan, estas que golpean directamente, o unas que tiran una telaraña que te ralentizan. Ok, vamos a ir comiendo poco a poco. Ah, y aquí va, aparte del jade, vamos a ir encontrando estas plantas y estas setas que no las vamos a encontrar en otro lado del pantano. Mueran, perras. Por cierto, no mostré qué nivel estoy. Estamos en nivel 16. Para el siguiente nivel tengo que llegar a 200.000 de experiencia. Ya tenemos 153. Y te aplican un buen tiempo el veneno, las cabronas. Ahí están viendo. Eso sí, me bajaría mucho más rápido si no tuviera esta armadura. Ok, tenemos 3 caminos. Vamos a ir por este lado. Pero prácticamente todas las minas son iguales. Amanita azul, venga. Esto es importante. Creo que tengo 25 en casa y no me quedan más. Estas son las que te tiran telaraña. Son una peste las cabronas. A ver, feculando. A ver si les puedo aplicar algo de daño con el ataque de magia. Son muy pesadas. Las arañas en el pantano, en la primera parte solamente las vamos a encontrar en la cueva. Ya en la segunda parte del pantano, ahí sí va a haber arañas por todos lados. Aparte de los hombres lagartos y las serpientes y los, no sé, tortugas o sapos, esos que te escupen veneno. Son una pesadilla. El veneno está a la orden del día acá, en este lugar. Eso sí, la estamina se me baja súper rápido. Vení. ¿A dónde vas? Bonachona. Ah, con tus amigas, ok. A joderme la vida. Vengan, cabronas. Wow. Esto es una fiesta. Estoy quedando sin estamina. No, que le estás dando con el puño, cabrón. Vamos. ¿Soy yo o hay muchas arañas en esta parte? Vamos. Las más molestas son estas que tiran tela araña. Te ralentizan un montón. No solamente para moverte, sino para golpear. Por eso en la segunda parte del pantano es muy jodido y muy pesado. Porque las cabronas estas te ralentizan y vienen los lagartos de mierda. O las serpientes. Y vos estás lento para golpear. A ver. Listo. Un poco para recobrar estamina. Una muerta y queda una más, creo, por acá. O quedaba. Voy a recolectar un poco de jade que necesito. Jade en bruto. Eso, ole, mimosa. Con el pico no, hombre. ¿A dónde te vas? Quédate quieta, japuta. Ok, recolectamos un poco. Serán pesadas. Curamos. Aunque sea un poco. Ok, perfecto. Recuperamos algo de estamina y seguimos juntando algo de jade. Esto lo voy a necesitar, sí, ya tengo de sobra. Para hacerme ese amuleto, quiero ese amuleto antes de ir al siguiente jefe. En la segunda parte del pantano es igual que en las islas. Nos indica un diamante donde está el siguiente jefe. Yo ya llegué hasta ese punto. Dejé un portal, obviamente no lo combatí ni nada.
Pero dejé un portal, así ya vamos más tiro hecho. Y a ver si llegamos a matarlo y ver el siguiente bioma hoy. Lo que me preocupa un poco es que no esté preparado por el tema de la temperatura, porque el siguiente bioma, el único que queda, es la nieve. Y ahí sí creo que se nos va a complicar bastante. Por el frío, digo, más que todo al principio. A ver. Asquerosas. Ok, yo me voy a poner a limpiar la mina esta. Si encuentro algo raro, lo muestro. Si no, directamente nos vemos en base para prepararnos al siguiente jefe. Bueno, a ver. En esta cueva sí encontré algo peculiar que en las otras no había. Hay como unos tótem, unas estatuillas o algo así en este bioma. Hay varias. A ver, voy a poner el mapa. Pueden verlas, identificarlas. Igual el orbe cuando están cerca empieza a titilear. Me imagino que va a ser un puzzle o algo así cuando venzamos al jefe para liberar al fantasma como el segundo que liberamos en el cañón. Me imagino. Lo que pasa es que no podemos interactuar ni nada en este momento. Quizás necesitamos matar al jefe. Como pueden ver, la mina no hay mucho misterio, no tiene nada. Las anteriores también súper simples. Son pequeñas también. Esta es la más grande que le estaba diciendo, que tiene otra salida, que es una segunda parte del pantano. Y ahí es donde podemos llegar al jefe. Y esta es la primera. Y ya vamos al pantano. Ok. A ver, y le muestro el siguiente. Ok. Y salimos aquí. Acá hay otra de esas estatuillas. Acá hay otra. Acá hay otra. Y acá dejé el último portal, que acá está el diamante, que va a estar el jefe. Vamos a verlo ahora nomás. Primero vamos a base. Vamos a llamar al vagabundo que nos saque de aquí. Vamos a hacer un par de flechas. Voy a hacerme el amuleto ese que me da más 60 de... contra el veneno. De resistencia. Aquí en la mesa del joyero. Lo que pasa es que no sé qué más me pedía. Hilo y una lámina de esto. Súper sencillo. Tenemos una lámina de jade. Y algo de hilo normal. Hilo normal. Este es otro hilo nuevo, un hilo resistente, pero se hace justamente y solamente con las eneldo fibroso. Son las semillas esas que creamos nosotros. A ver, las muestro por aquí, a ver si tengo... No, no tengo ninguna, pero se la muestro aquí en la mesa del jardinero. Estas, eneldo fibroso. Nos pide el eneldo del pantano, que vamos a encontrar esto en el pantano, la estela de araña de las arañas. Este limo lo hacemos en el exprimidor una vez que lo actualizamos. El cieno es la tierra del pantano y el agua del pantanosa es el agua del pantano, simple y llanamente. No hay misterio. Vamos a crearnos el amuleto, que sería lo último. Este amuleto me lo dropeó el primer jefe, Sarfu. Este amuleto me lo han dropeado un enemigo por aquí en el pantano. Me da más 30 de salud, más 15 de energía y 10% de probabilidad de bloqueo. Lo que pasa es que creo que me voy a quitar este, el que me dio Sarfu, porque este me da mucha más estadística. Este me da más daño, velocidad de ataque y carrera, pero prefiero más salud y energía en este momento. Y ahora tenemos el amuleto este de resistencia al veneno, que me da más 60. No hay mucho. Bueno, voy a dejar todas estas cositas. Voy a agarrar las pociones antes que me olvide, porque ya me lo estoy oliendo, que me voy a olvidar las pociones. Esto me lo dejo aquí, esto lo vamos a dejar... Me llevo estas también. Me llevo un par... Lo que pasa es que duran muy poco. Efecto de duración 8 segundos. Más 20% que neutraliza el veneno. Pero... como ya veo que todos los enemigos prácticamente, no todos, pero la mayoría de los enemigos te envenenan aquí en el pantano, me vuelo que el jefe va a ir por esos tiros. Así que dejo esto acá, esto lo dejo por acá por las dudas. Voy a dejar la telaraña. Vamos a equiparnos bien con el tema de comiditas, aunque tenemos las pociones estas que nos curan 70 en 4 segundos. Y ¿qué más dejo? Esto lo dejamos por aquí. Y ahora nos vemos ahí con el jefe, gente.
Bueno, estamos aquí. Como pueden ver, lo que le había mostrado, esta es la segunda parte, la parte del pantano. A ver, hay mucho más pantano por acá. Pero fui más a tiro hecho. Y es bastante denso, bastante pesado. A ver, ¿cómo es el siguiente boss? Nos acercamos un poquito. Oh, parece como un chamán o algo así, ¿no? Me la vuelo feo esta. Me la vuelo fea, gente. Ah, flota. Ah, tiene una guadaña, cabrón. No, 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 no. No, y me envenena. A ver. Me aplico esto. Es que... ¡No! Ah, te stunea. Genial, gente. Te stunea. Hace aparecer zombies. Y mientras tanto el veneno me va bajando vida. Bueno, los zombies no son duros, por suerte. A ver. No tengo que estar tan cerca. A ver, estoy bastante sobrado por el tema de la poción estas que me curan. Lo que pasa es que estar pegado a él o a ella, como se llame, me stunea un montón. Eso sí, las pociones de vida, miren cómo va subiendo. Espero no fumármelas todas antes de matarlo. A coger, a coger. Hacemos muy poco daño. No sé si voy a llegar, ¿eh? Dale. Cada vez está... Shit. ¿Spawnean cada vez más zombies o soy yo? Wow, 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 wow. Coge, 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 coge. Ahí me está bajando mucho la vida. No sé si me va a dar la cantidad de pociones, gente. Voy a coger como la hocha por todos lados. Ahí. Pégale, pégale, pégale. Es que no le hago mucho daño. Ni cerca. Vamos a curarnos. Y así nos mantenemos un segundo en batalla. El tema es... Cuando hace el grito... Me deja... No, 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 no. Uff, con lo justo, con lo justo. Claro, le pasa el tema de los zombies. Se están apilando los cabrones. Cada vez está sacando más. Pues uff, con lo justo. Claro, si nos alejamos, empieza a spawnar zombies. No, 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 no. No me mates ahora, no me mates ahora. Uff, a ver, está un golpe. Está un golpe, gente, está un golpe, está un golpe. Sí, señor, logro desbloqueado. Inquisidor. Extraer la esquila de la fuerza de la naturaleza. Nice. Y apareció otro espíritu, como me imaginé. Poción de vitalidad. Esquila de fuerza. Varita. Una varita. ¿Qué es esto? Varita, ok. A ver qué nos dice el espíritu. Ah, es una mujer, Flora. Bueno, la espíritu esta nos estaba diciendo de que era una driada del bosque que estaba aquí en torno con sus hermanas en el bosque, ¿no? Y de repente apareció una bruja. Cuando apareció esta bruja empezó a aparecer lugares con el pantano que hemos visto. Y las hermanas se marcharon y le pidieron que ella la siguiera, pero ella se quedó porque este era su hogar. El objetivo de la fantasma esta era expulsar a la bruja con estos ídolos que hemos visto. A ver en el mapa. Con estos ídolos. Estos o el que encontramos en la cueva. Para expulsarla. Pero antes de hacerlo la atrapó y encerró su alma. La varita que encontramos es supuestamente para activar esos ídolos. Punción de habilidad, 3 puntos. Perfecto, vengan, 3 punticos. ¿Qué puedo subir? ¿Qué puedo subir? Que gaste menos maná. Este ciega a los enemigos. Este dispersa a los enemigos. Y este te muestra en el mapa todos los enemigos. Nah.
que haga más daño el ataque y que cueste menos el mana. Bueno, básicamente eso. La varita que encontramos es para activar los ídolos. Es lo que yo me imaginé que iba a ser como un puzzle. Lo que pasa es que no sé si directamente los tenemos que ir y cómo activarlos así sin más, o tiene un orden. Eso no tengo ni idea. Ahora vamos a ir a uno. Primero vamos a base. Así la podemos liberar. Me imagino que va a ser en un orden específico. Lo que pasa es que no me da ningún indicio de qué orden tenemos que utilizar. Vamos a ir a la mina donde encontramos ese, que creo que era aquí. Ok, estamos llegando. A ver si lo podemos activar así sin más o si tiene un orden específico. Si tiene un orden va a ser un dolor de pelotas. Activar. Pues no, no se activó. Tiene un orden específico, gente. Lo que pasa es que, tenemos... A ver, para que sea más eficiente esto, lo que pasa es que tenemos que ir probando. Acá tenemos uno, en la cueva. Quitando la cueva, en este tenemos uno. En este mapa tengo dos. Y no sé si por aquí en el medio habrá algo más. Y en el siguiente mapa del pantano tenemos... 1, 2, 3... Como unos 6 tenemos. Ay, qué dolor de pelota. Y encima encontrar el orden correcto. ¿Cuál será el orden correcto? No me da ningún indicio para nada el fantasma de qué orden tendría que hacer. Como por ejemplo en el puzzle del cañón. Sí, ya me dio un indicio de que tenía que seguir el laberinto y al último el fantasma me decía qué elementos eran. Pero aquí la fantasma no me da ningún indicio. O sea, este no es el 1 para nada. Tendría que ir probando cuál se activa primero y después tendría que ir probando cuál se activa segundo y así sucesivamente hasta que active todos. Que me imagino que van a ser 6. Si es que hay más, no sé. Porque completamente no está desbloqueado el mapa. No sé si esto sigue así o tuve suerte y fui muy tiro hecho. Quizás es mucho más grande. No tengo ni idea. Eso ya lo veré en el siguiente video. Lo que sí, me voy a poner la siguiente esquirla y desbloquear por fin el último bioma, que es el de hielo. Que lo vengo esperando desde el primer jefe. Siempre digo, ahora habilitamos el bioma de nieve. Ahora habilitamos el bioma de nieve. No. Es el último bioma es ese, gente. Por fin, activamos, colocamos la última esquirla y habilitamos el último bioma. Portal. Wow, -5. Claro, lo que pasa es que no tengo ropa para nada. No sé si me va a bajar salud o estamina acá, ¿eh? A ver si podemos recolectar algún material. A ver, -13 grados. Me está bajando salud, gente. No conviene venir aquí ni borrachos. Vámonos, 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 vámonos. A ver, no me puedo hacer la ropa más fuerte que me ha desbloqueado en el tema de la nieve, pero sí me ha desbloqueado una con un poco de menos nivel. Esta es la que yo estoy juntando. Lo que pasa es que me pide esto, piel cálida, y esto piel cálida no las tenemos. Me imagino que va a ser algún enemigo de ahí, algún lobo o algo que no dé este tipo de piel. Pero sí me ha desbloqueado este. Que este sí lo podemos hacer. Necesito el hilo resistente que le dije que lo hacemos solamente con esas semillas transgénicas que hacemos nosotros. Estas son las hebillas de jade. Tela aislante también la hacemos con esas semillas raras. A ver, voy a tratar de juntar y hacerme, aunque sea la armadura esta de tier 1 de nieve. Yo quería ver si podía hacerme la de tier 2, que está guapísimo el casco este de lobo. Pero parece que sí o sí nos tenemos que hacer la primera. Porque, a ver, en el tema de las islas, por lo menos te bajaba la estamina si era un dolor de pelota, pero te bajaba la estamina. Acá no, te baja la salud, corre el riesgo de que te mate. Así que, telita. Y esto no me protege nada, no me da nada contra el frío. Bueno, voy a tratar de juntar materiales. Creo que no tengo pellejos, ese es el problema. Voy a tener que salir a matar enemigos porque ahí me pide bastantes. Este me pide 3, 4, 6 y 7.
Época de pelotas. Y este es Ayman. Así que, y pellejos, estoy seguro, tengo 2. Ok. Me voy a dar una vueltita por ahí, voy a matar enemigos y a ver si podemos crearnos esa armadura y explorar un poco el bioma de la nieve, aunque sea. Ok, estamos aquí, ya no tenemos problemas contra el frío, gente, menos mal. Estoy escuchando lobos. Eso sí, son más durillos que los normales que encontramos en el primer bioma. Garras. Me imagino que nos van a dar otro tipo de pelaje. Wow, wow, wow. What? Wow, 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 wow. Coge, coge, coge. No, no, son un huevo, son un huevo, son un huevo, son un huevo, son un huevo. Dios santo. Es que no. Bueno, a ver, no me quitan tanto por suerte. Pero son muchos. A ver, ahí. Listo, la mayoría quedan muertos. Ok, pellejo. ¿Es el pellejo normal este? Sí, pellejo normal, pero también me dan la piel cálida estos lobisones. ¿Había un huevo? No me jodas. Chucho asqueroso. Bueno, supuestamente en este... Supuestamente no. Es que prácticamente seguro, no hay más portales. En este bioma vamos a encontrar el último... Los últimos 2 minerales. Obsidiana y oro creo que era el último. Oro y obsidiana. Uno de esos, en ese orden. Cualquiera de esos 2 órdenes. Ya estamos cerca de... Uf, es que hay un huevo de lobos que me estás contando, loco. Por suerte saca un poquito. Estamos bastante bien equipados. ¿Qué hora es, por cierto? Estamos por la noche, o sea... Yo pensé en venir por el día, pero digo, voy a probar a la noche a ver si tengo algún problema con el frío, pero no. No es como en Islas Paraíso, que era mejor ir de noche por el tema de la temperatura. Acá no. Una vez que ya estamos equipados no hay problema. Eso sí, ¿y esto? ¿Me da algo? Nah, nada. Vamos, cabrones. ¿Les gusta molestar? A ver si me dan algún recurso estos. Tabla. Nada, no me está dando nada, gente. Nada de nada. Más que tablas. Pensé que me iba a dar otra cosa. Lo que me parece raro, la gran cantidad de lobos que hay, todos juntos en el mismo lugar. Va a ser muy denso, me parece, ¿eh? Y a ver, estamos viendo lobos ahora nomás. Seguramente vamos a encontrar otro enemigo. Quiero creer. Algún tipo de oso más chungo que en prados verdes. Eso sí, acá me está... A ver. Vamos a poner el mapa. Acá no me muestra ningún diamante. O sea, va a haber alguna mina que me lleve a una segunda zona para pelear con el último jefe, en teoría. Va, creo que va a ser el último jefe, no lo sé. Quizás no es el último. El de este bioma. No lo sé, no lo sé. La verdad que no lo sé. ¿Y eso qué es un puente? Reparar. ¿Tenemos que reparar el puente? ¿En serio? ¿Me estás jodiendo? Menos mal que tenemos la habilidad esa de magia. Lo que pasa es que gasta un huevo de maná y se recobra muy lentamente. Voy a tener que ver la forma de crearme pociones de maná. A ver, reparar. ¿Qué me pide para reparar? Bueno, tranqui. Déjame ver, loco. Hebillas, esto tenemos. Tenemos hilo resistente. Tenemos todo para reparar para pasar al siguiente lado. Ok, eso sí, me dan... un loco. ¿Qué es lo que es? Lo que pasa es que no se ve que está de espalda. Se ve que tiene un pedazo de espadonga, pero... ¿Qué es lo que es? Como un... Era como un troll o algo así, ¿no? Tenía como 2 colmillos. Va, me dio esa sensación. Como si fuera un troll o algo así. Con arma. El cabrón. Fuera, fuera. O un orco. El Yeti no creo. Pero bueno, ya vimos que hay otros enemigos por acá. Ahora el tema es... reparar ese puente por huevos, porque yo prácticamente esto lo liberé. Y no hay ningún otro tipo de mineral por acá.
Vamos. Bueno, tranqui. Bueno, tranqui. Cofe. Son muchos. Ahí sí son muchos. Y no tengo mana. ¿Cuánto me pide para el ataque? No llego a ver. Daño mágico, coste 18. Tenemos 7. No puedo hacer el ataque con todos juntos. Así que hay que ir reventándolos poco a poco. A ver, yo voy limpiando un poco esto. Voy a volver a base. Voy a buscar esos materiales que me pide. Y desbloqueamos el puente. Uf, es que son un huevo. Y desbloqueamos el puente a ver qué hay del otro lado. Me imagino que más de lo mismo, pero bueno. Por algo está el puente, ¿no? Ok, estamos de nuevo aquí. Y nos ponemos a reparar. Ahí vienen todos los espíritus. Encima que están al pepe en casa. No dejé nada construyéndose. Vienen todos aquí. Ok, reparamos el puente y vamos a ver qué hay del otro lado. Me imagino que va a haber más lobos. Más de esos enemigos tipo orcos que vimos recién. Orcos, yeti, lo que sea. Y a ver si encontramos el mineral de obsidiana. U oro. Eso sí me interesaría tener. Sí, más de estos enemigos. Tranquis, locos. Es que está petado de lobos. Uno va muy lento, pero por culpa de la cantidad de lobos que hay. Se hace muy denso. Allá hay otro de esos locos. Lo bueno es que no quitan tanto, si no, sería demasiado pesado. Ahí hay fetales de cuero duro. Veo el bioma muy soso, muy repetitivo, como que no hay prácticamente nada, que está pelado. Puros lobos y de estos enemigos y nada más, ¿eh? Y bueno, y cajas por donde mires. Pero no veo otra cosa. Bueno, ahí sí, hay algo distinto. Esos sí son unos trolls de verdad. Los trolls de las nieves. Me voy a curar un poco por las dudas. ¿Cuánto me quitó? Ahí no me hizo daño. No me hizo daño. Perfecto, escoria de cobre. Vaya mierda. Lo que me da el enemigo grandote este. De cobre, por lo menos que sea de hierro, ¿no? No te digo acero, pero... de cobre, ¿en serio? Vamos a enfrentar al cabrón este. ¿Cuánto pega? ¿10? Vaya mierda de enemigo. Vamos. Que van a reventar. Ok, se ve que el bioma va a ser así, ¿eh? No pinta que vaya a cambiar mucho. Lo que sí pinta es que va a ser bastante lento andar por la gran cantidad de lobos que hay. Hay que frenarse muchísimo. Lo bueno, que no hacen prácticamente daño. Quitan 3 cada uno. Eso sí, una manada bien grande y no estás bien equipado, te revienta, pero bueno. Adiós, grandote. Mientras más grandes, más fuerte caen. Acá hay otro puente, ok. Son como pequeñas islitas, por así decirlo, montañitas interconectadas por puentes. Lo que pasa es que tenemos que ir reparando. Que vaya, toca pelotas, ¿no? Claro, traje justo para el anterior. Vaya tocada de bolas. Sí, miren, acá hay una, se conecta con el puente, acá hay otra. Y acá va a haber otra, y vaya a saber cuántas montañas interconectadas por puentes tenemos. Me parece que ahí sí vamos a necesitar bastante... Bueno, vamos a necesitar bastantes recursos
para todo lo que nos está pidiendo. ¿Por qué? Ah, no tengo estamina, no me di cuenta. Holy shit. No me di cuenta de no tener estamina. Ahí sí vamos a necesitar bastantes recursos, gente. Hebillas de hierro, creo que no tengo muchas más. Lo demás que pide es bastante fácil. Bueno, excepto el hilo que solamente lo obtenemos de esas semillas que podemos crear en la mesa de jardinero nomás. Pero bueno, tengo bastante creado. Y dentro de todo tenemos una armadura que nos sirve para el frío, así que no creo que lo vaya a gastar por el momento todo eso. Vengan, chuchos, vengan, cómanse esa. Bueno, gente, a ver. Como verán, aquí empezamos, fuimos hasta este lugar. Y aquí tenía dos conexiones, dos puentes. De aquí fui aquí no hay más. Acá no hay más, fui hasta aquí y por fin encontré una entrada. No hay más enemigos, solamente encontramos lobos, esos trolls gigantes y estos tipos orcos de la nieve. Y encontramos esta cueva con aspecto de calavera. Vamos a ver qué hay adentro. Una extraña fuerza emana de esta cueva. No puedo resistirme. Ok. Esta cueva conduce al corazón del mundo. La potencia mágica de este lugar es enorme. Te destruirá en segundos. Te explicaré cómo crear un amuleto de protección para defender de esta energía. Ok, necesitamos crearnos un amuleto para poder... No puedo atravesar esta cueva sin un amuleto de protección. Ok, objetivo. Colocar una mesa de joyero, fabricar el amuleto. Vamos a fabricar el amuleto y a ver, espero tener los materiales suficientes. Y volvemos aquí para... a ver qué hay dentro de la cueva. Me imagino que dentro de esta cueva vamos a encontrar por fin el oro y la obsidiana. Ok, mesa de joyero. Algo nuevo. Amuleto de fuerza y resistencia mágica. Resistencia mágica, ok. Esto, lágrima del demonio. ¿Cómo hago esto? Esto no lo tengo, gente. Lágrima del demonio. Y en caldero puedo hacer esto, ¿no? Buena pregunta. ¿Cómo puedo ingresar acá? Descubrimiento requerido. Resistencia mágica. A ver, mesa de investigación. Procesado, hielo. Cristal frío. No he encontrado ningún cristal. No he encontrado ninguna piedra rara para poder hacer esto. Igual acá. Pergamino de conjuro. ¿Será este? No. Ok, no puedo continuar hasta no desbloquear esto. Pero ¿en dónde obtengo esto? Lágrima del demonio. Cualquiera de estas dos me vale. Pero necesito 10 de esto. Y esto sí o sí se puede producir en las construcciones. ¡Oh! Bafil de vino. A ver. Me desbloqueó algo nuevo aquí. Solamente podíamos hacer el vinagre antes. Ok, ahora sí. Lágrima del demonio. Necesitamos... Ah, ok. Necesitamos mosto siniestro y zumo de piña del demonio. A ver, mosto siniestro tenemos algo. Eso de piña creo que no tenemos nada. Y es más, creo que no se puede hacer en este huerto normal. Creo que se tiene que hacer en los internos. Semilla de piña del demonio. Sí. Acá le podemos hacer la semilla, pero creo que no la puedo plantar en este lugar. A ver, vamos a quitar todo este lino. Así todo rapidito. A ver si me deja plantarla aquí. Uva siniestra sí, pero esa piña del demonio no. Vamos a tener que construir... Ay, qué pena. Hoy no vamos a poder ingresar a esa cueva, Vamos a tener que construir... a ver si lo tengo por aquí. Mesa de alquimia, carbonera. ¿Dónde está? Molino de viento, esto es almacenaje, esto es granja, ciencia y magia, caldero. No, esto es decoración tampoco. Qué raro, ¿en dónde construyo esto?
Invernadero. Esto es lo que tengo que hacer en un lugar con techo. Sí o sí, esto lo puedo crear. Tengo vidrio, tengo el cieno. Ok, vamos a crearlo. Voy a hacer las cosas. Aunque sea hoy, quiero tratar de entrar a esa cueva para que lo vean todos ustedes también. Así que vamos a ponernos en marcha a crearlo. Bueno chicos, a ver, ya estamos aquí. Ya me creé los dos amuletos. Tengo equipado uno y aquí está el otro. Vamos a ver si se puede ingresar con uno solo. Si no me lo permite, me colocaré los dos y vamos a ver qué hay adentro. Ok, y aquí para arriba. Bueno, con un solo amuleto podemos ingresar al subsuelo. ¿Esto qué es? ¿Esto es algún mineral? Como un cristal, pero no me da nada. No. Como que se rompe, pero queda ahí, una cosa muy extraña. ¿Otra vez de estos enemigos acá abajo? Qué raro. Acá tenemos... Esto no sé si es obsidiano o si es el cristal azul que me pedía para otra faceta. Por huevos. Cristal frío, sí. A ver, no tengo muchas pociones ni tema de estamina tampoco. Estoy bastante jodido, pero por lo menos llevarnos un par de cositas y explorar un poco la caverna esta. Que seguramente debe haber una segunda zona de aquí del frío. Me pinta. Lo que me llamó la atención, pensé que iba a haber nuevos enemigos. Eso es súper raro. Estos son los del bioma del cañón. Los chuchos estos. Y estos son los que están en la parte de la superficie. Pero con otro color. Ok, la ropa nos sigue protegiendo bien aquí abajo, ¿eh? No hay que hacerse la siguiente. Bueno, a ver si nos vamos a hacer la siguiente. Si nos pide el siguiente lugar, pero... Creo que si encontramos obsidiana, voy directamente por la obsidiana. Esto es más de lo mismo. El cristal este. Sí, cristal frío. Eso sí, los cabrones bajan lo suyo. A ver si encontramos obsidiana por aquí, gente. Ok, acá hay una buena de estos. Bajamos la mayoría con el ataque de magia, perfecto. Nos quedaste vivo, cabrón. Ok, voy a explorar un poquito más, a ver si tengo suerte y encuentro obsidiana. Pero parece que son estos enemigos los que están aquí abajo solamente. Ok, gente, a ver. Mapa, abro mapa. Es grandísima esta cueva. Encima todavía tengo un camino por aquí. Y por aquí tengo otro. Me imagino que esto se debe unir. Es muy, muy grande. Hay bastantes enemigos. Y aquí hay otro que es para más abajo. Ja, vamos descendiendo al infierno, gente. No he encontrado ninguna piedra de obsidiana ni nada. Lo que sí... No creo que pueda crear ningún portal aquí adentro. Ah, pues sí. Entonces vamos a crear un portal y vamos a aprovechar. Voy a dejarlo por acá. Ya justo acabé mis últimas reservas de pociones y comida. Voy a tener que poner a farmear para continuar por aquí. Voy a ir un pelín más adelante. Solo para ver si hay algo nuevo. Pero creería que no, que va a ser lo mismo. Más de lo mismo. Por lo que estoy viendo aquí, esto no es obsidiana. Esto es el cristal helado. Cristal frío. Lo que me llama la atención es que no veo ningún enemigo por acá. Ninguno, ¿eh? Wow. Qué raro, qué random, ¿no? Y esto sigue bajando. Ah, amigo, ok. Esta grieta es como para descansar, digamos, para colocar un portal. Por eso me parecía raro que me permitiera dejar un portal. Y ahora bajamos uno más. Y ahora sí vamos... Wow. Ahora sí es totalmente distinto. Esto no es hielo. Por aquí vamos a encontrar seguro obsidiana. Obsidiana, quiero obsidiana.
obsidiana u oro, cualquiera de las dos. Pero ya estamos al límite, ya no tenemos pociones, ya no tenemos nada para esta mina. Lo que me parece súper raro es que no veo ningún enemigo, gente. Como que de repente se peló. ¿No hay nada por acá? ¿Y esta desolación? Acá hay otro. Otra bajada, ok. Acuérdense, el efecto de la magia se hace más fuerte. Debo incrementar mi resistencia a la magia. Menos mal que traje el otro amuleto. Ahora tenemos los dos amuletos. Ah, ok. Si no tenemos los dos amuletos no podemos seguir descendiendo. Qué random. Wow. 45 grados. Tenemos que traer... ¿Qué dice? Lanzar cristal frío. Oh, y acá nos da obsidiana. Ok, el cristal frío. Dentro de esto. O dentro de la lava, claro. Es obsidiana. Lo que pasa es que no está... Wow. Eso no me gusta nada. Vámonos para arriba. Y vamos a descansar. Bueno, ya sabemos cómo tenemos la obsidiana, gente. Lo que sí vamos a tener que traer nuestra ropa fresquita. La que usamos en las Islas Paraíso, me imagino, porque si no... Encima uno de obsidiana. No sé si nos podemos colocar al borde de la lava y lanzar esto. Creo que no, me pinta como que no. Pero bueno, gente, ya vamos más que suficiente. Matamos al tercer jefe, a la bruja del pantano. Vinimos al bioma de la nieve. Entramos a las profundidades de la tierra. Estamos en la grieta. Llegamos al nivel de lava. Me huelo gente que estoy muy cerca del final, no sé por qué. Así que nada, chicos, vamos a aprovechar, vamos a dejarlo por acá. Espero que les haya gustado, déjenle un buen y potente like si fue así, un dislike si no, en la parte de comentarios lo que quieran y nos estamos viendo en un siguiente video. Saludos.